¿Cómo está, Doc? Hola, Leo, un gusto estar acá. Igualmente, pues, qué alegría poder comentar. Esto fue hace horas nomás. Podría haber sido el cambio de gabinete ayer, mañana, pero estamos justo en el instante, así que no puedo dejar de comenzar por eso, pues. ¿Qué ha significado? ¿Qué lectura tienes? ¿Se veía venir? ¿Qué opinión tienes de la nueva ministra? Cuéntame un poquito de eso. A ver, en primer lugar, creo que hay un consenso en que tiene plena capacidad la ministra Jimena Aguilera. Es una epidemióloga, médico de la Universidad de Chile, de reconocida trayectoria, fue asesor de la Organización Mundial de la Salud. También, ojo, que fue parte del consejo asesor en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, es una persona que concita apoyos transversales. Y probablemente, en un contexto actual donde justamente nos enfrentamos a un país muy polarizado y donde hay que avanzar en temas críticos, en el fondo de salud, temas urgentes como son, por ejemplo, financiamiento, etcétera, una persona así podría ser la persona adecuada para lograr consensos a ambos lados y avanzar en las reformas que están pendientes. ¿Qué pudo definir este cambio de gabinete? Yo creo que probablemente pasó el momento ya de decir, mira, estas son los deseos o los anhelos que tenemos y hay que pasar a un momento de ejecutar. Y probablemente hubo mucha lentitud quizá en esos primeros 6 meses en presentar proyectos, en avanzar en proyectos concretos y que quizás se quedó un poco en declaraciones y no hubo muchos éxitos objetivos legislativos. Y eso probablemente le pasó quizá la cuenta a la ministra y ahora es necesario dar vuelta a la página y los ministros, el éxito de los gobiernos y los ministros se mide por los proyectos de leyes que se aprueban, no solo por los anhelos, no solo por los deseos que manifiestan en su programa. Y en ese contexto, doctor, ¿cuál debiese ser como la prioridad? Así, ahora mismo debería ya estar empezando a revisar y ponerlo en primer lugar dentro de todas sus tareas. Bueno, la nueva ministra me refiero. Acá hay un tema urgente que es el financiamiento de la salud. Sabemos que las ISAPRES están en crisis, también hay un problema del financiamiento del sector público y eso requiere una reforma de FONASA. Es probable que el proyecto inicial del gobierno de establecer un seguro único no se pueda concretar, producto de que no va a haber una constitución que lo permita y de que no hay consenso con la oposición respecto a la necesidad de avanzar hacia un seguro único. Pero sí hay cosas en las que puede avanzar muy concretamente, como es, por ejemplo, mejorar la gestión de FONASA, enviar un proyecto de ley que modernice FONASA, que la desacople del ciclo político, que permita que tenga mecanismos más eficientes de pago, que mejore las coberturas, que esté mejor financiado, que también proteja más a los usuarios, es decir, que FONASA le puede decir a los usuarios, mira, la garantía para una enfermedad es tal, se te va a atender en un tiempo oportuno, con cierta garantía. Esas cosas hay que hacerlas y se pueden hacer sin constitución y creo que esa debe ser probablemente la primera prioridad. Ya, aquí abres 2 caminos, ya que defines que es la primera prioridad, partamos por ahí. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Dónde está la traba? ¿Es voluntad? ¿Qué ocurre? Porque lo conversábamos justo antes de entrar a esta conversación. Organismos públicos funcionan hoy mucho mejor de lo que funcionaban antes en los últimos 3-4 años, pero al parecer no hay cambios en FONASA. Claro, efectivamente, una de las piedras de tope ha sido que, si bien hay consenso en que hay que avanzar hacia una mancomunación de cotizaciones, es decir, que todos los 7% vayan en un fondo común, está la discusión si eso debería ser un fondo común que aporte de ahí a FONASA y luego a las ISAPRES, o si debería ser un seguro único, es decir, en donde todo el dinero vaya a un solo seguro único, que las ISAPRES ahora sean como aseguradores de segundo piso, que eventualmente solo financien las cosas que no cubra FONASA. Entonces, ese desacuerdo fundamental entre izquierda y derecha ha impedido lograr acuerdos. Se pensaba zanjar esto con la Constitución, pero hoy en día sabemos que esa Constitución va a estar en 2-3 años. Entonces, sí se puede avanzar en cosas más concretas, como es la modernización de FONASA, y es lo que tú dices. Al final, por ejemplo, FONASA hoy en día no está desacoplada del ciclo político, no tiene un consejo directivo, el director de FONASA es nombrado prácticamente a dedo con cada ciclo del gobierno, entonces le ha permitido tener una continuidad y una autonomía en sus políticas que la desacople y que le permita tener una eficiencia, como por ejemplo lo que vemos en el Banco Central, lo que vemos en el CERVEL, que tienen una institucionalidad más sólida que trascienda los ciclos políticos. ¿Sientes, porque aquí no te puedo comprometer en si es así o no, pero sientes o tienes algún grado de certeza por toda la información que manejas dentro del sector salud, que esta ministra viene con eso necesario para poder concitar, aunar esfuerzos, que la conversación sea relevante dentro de gobierno, que se pueda acelerar estos cambios? Porque me imagino que la voluntad ya está, pues, pero necesitamos más que eso.
Claro, o sea, la ministra tiene las competencias técnicas, de eso no me cabe duda. Una persona elegida con pinzas para el cargo, se nota eso. Sí, probablemente le va a pesar un poco la falta de experiencia política, y creo que ahí es importante que el gobierno no cometan los errores que cometieron quizá otros ministros, que quizá no solo asumió un ministro con poca experiencia política, sino que además las personas que venían alrededor tampoco tenían una experiencia política suficiente. Y eso hoy en día, en un clima de polarización donde es clave construir acuerdos, hablar con distintas bancadas, juntar personas de gobierno y de oposición en el Senado, en la Cámara de Diputados, va a ser clave. Entonces, ojalá se puedan sumar a la ministra también cargos con más peso político, quizá como asesores, quizá en jefaturas de divisiones, etcétera, para poder lograr esos acuerdos que son fundamentales. La salud, sin duda, es uno de los temas más relevantes para Chile, ¿eh? Sí, efectivamente. Y ojo que el financiamiento no es la única urgencia. Yo diría que hay otras dos que son clave. A ver, ¿cuáles? En primer lugar, es transicionar qué vamos a hacer con la pandemia. Es decir, ya estamos en una situación en que hay que ir dejando algunas medidas de lado, en que hay que ir a vivir, empezando a convivir con el virus más como lo hacemos con la influenza. Es decir, con un virus que no tenemos que usar mascarillas todo el tiempo, todos los días, sino que efectivamente nos vacunamos una vez al año, manejamos adecuadamente a las personas que se enferman, pero no genera la disrupción que genera en la vida cotidiana hoy en día las medidas para control de la pandemia. Entonces hay que ir dejando esas medidas de lado y volver a una cierta, por así decirlo, normalidad prepandemia. Y eso va a ser una tarea muy importante de la ministra. Al mismo tiempo, tiene que poner como prioridad ponerse al día con todas las prestaciones GES, todas las atenciones, 2 millones de personas que están esperando atención por un especialista en el sector público, y eso hay que hacerlo, hay que ponerse al día, y eso no va a pasar por haciendo lo mismo. Es decir, va a haber que inyectar más recursos, va a haber que poner una gestión dirigida a ponerse al día en esas listas de espera. No va a pasar por sí solo, no va a pasar solo porque hagamos lo mismo igual que como lo estábamos haciendo. Entonces esas cosas también son prioridades. Y por otro lado, no olvidar que hay los grandes temas del país que siguen ahí. Nosotros somos un país con grandes problemas de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos más obesidad que Estados Unidos. Somos el país con más obesidad y sobrepeso de la OECD. Es algo dramático. Somos el país con más fumadores de Latinoamérica. Y ahí hay legislaciones clave en las que se tiene que avanzar. Por ejemplo, mejorar la ley de etiquetado de alimentos, avanzar en la legislación de tabaco, que está bloqueada hace 3 años en el Congreso. Esas también son tareas que sin duda tiene la ministra. Al ladito de la salud está el interés por la educación, que es otro gran tema. En ese sentido, así como existe la educación financiera, la educación en salud parece que está bien débil, ¿eh? Sí, ahora, ojo que la ley de etiquetado es educación. O sea, cuando uno le dice a una persona, mira, las personas aprendieron con la ley de etiquetado y, por ejemplo, ahora saben que cambiaron sus conductas. Por ejemplo, bajó el consumo de ciertos cereales que no sabían que eran altos en azúcares, por ejemplo, los percibían como saludables. La ley de etiquetado generó educación. Ahora hay que avanzar en otras cosas, por ejemplo, etiquetado en los restaurantes de comida rápida. Por ejemplo, una persona de repente va a comer una hamburguesa, va a comer algo y no sabe cuántas calorías tiene. Y efectivamente el tener ese conocimiento, el que lo vea ahí presencial al momento de comer, eso es educación. Y eso permite que la persona, por último, tome una decisión más informada. Y si dice, mira, me voy a comer esta hamburguesa que tiene unos 800, 1000 calorías, lo sepa. Y sepa que, por ejemplo, eso equivale quizá a la mitad de las calorías que necesita para todo el día. Y también parece que todo esto de la preocupación por el medio ambiente, la sostenibilidad, también son elementos que por separado parecen poquito, pero si las sumas van juntando interés, educación, ahí se mete el emprendimiento. ¿Cuántos emprendedores en alimentos que tienen características mucho más beneficiosas para el cuerpo están generando mucha demanda? Así es, y de hecho la ley de etiquetado generó cambios en la industria. Por ejemplo, antes había productos que eran elevados en calorías y que con la ley le dijeron, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a cambiar, le vamos a sacar cierta cantidad de azúcar, cierta materia de grasa, y ahora es un producto más sano. Y la gente lo sigue consumiendo, pero ahora consume un producto que es más sano. Entonces, efectivamente, la ley no solo educó a las personas, sino que generó cambios en la industria que hicieron productos más saludables. Entonces, esas tendencias se tienen que profundizar, porque si no actuamos a nivel macro, si no actuamos a nivel legislativo, no vamos a salir de ser un país que tiene 75% de adultos con obesidad y sobrepeso, una estadística dramática que sin duda es algo de lo cual la ministra tiene que enfrentar. Es decir, es un tema prioritario de salud pública. Doctor Juan Carlos Said, el buen doctor, antes de despedirnos, muchas personas nos escuchan desde regiones. En ese sentido, ¿crees que también ese es un tema que tiene que estar sobre la mesa en esta nueva gestión de la nueva ministra? Creo que efectivamente la regionalización es clave. La salud tiene que tener un componente de respuesta local. No todas las comunas tienen los mismos problemas. Hay comunas donde la polución es un tema mucho más grande. Hay comunas donde las enfermedades, ciertas enfermedades rurales son más frecuentes. Entonces,
claramente la salud requiere una respuesta local y en ese sentido creo que puede haber un camino en el tema de fortalecer APS. Creo que ahí la atención primaria es clave, que se inyecten más recursos, que se fortalezca el financiamiento por individuo. Son medidas que claramente pueden ayudar a transmitir más recursos allí donde más se necesita. Doctor, me están escribiendo acá, hay hartas preguntas, comentarios, el tiempo nos va a impedir, pero a ver si te acercas a redes sociales, no sé si usas alguna más que otra. ¿Cuál? Juan Carlos Said en Twitter y Dr. Juan Carlos Said en Instagram. Ahí me pueden seguir y yo respondo en general todo lo que puedo que sea compatible con mi salud mental. Eso ya. Y ya que estábamos hablando de etiquetado, nos hace súper bien que usen el hashtag Tu Nuevo ADN, porque así además podemos hacer una trazabilidad en el tiempo. Bueno, doctor, muchas gracias por la conversación de hoy. Listo, chao Leo, nos vemos el próximo martes. Que esté bien, chao. Un abrazo.